Bueno, como les decía, este curso tiene dos etapas. Una etapa que son los arcanos mayores, la psicología de Jung, el camino del héroe, y vamos digamos, a encuadrar el tarot en ese marco. Y después la segunda parte, que es arcanos menores, vamos a encuadrar a estos arcanos menores en la astrología y le vamos a dar más énfasis, ¿no? A la parte astrológica y a la Kabbalah. ¿Por qué? Porque este mazo, está creado por Robert Wang, no es que Jung creó este mazo, ¿no? Jung habló muy poco en realidad del tarot. Es un mazo creado por Robert Wang, que es un especialista en Cábala, y que bueno, también es un estudioso de la psicología de Jung, y bueno, en base a sus conocimientos creó este mazo. Entonces es un tarot en realidad que es como una especie de mezcla, ¿no? O sea, no remite a no es estrictamente ni Rider White, ni Marsellés, o sea, él armó su propio sistema, ¿sí? Y en este curso nos vamos a abocar a ese mazo. Yo antes hacía cursos diferentes, por ejemplo, hacía un mix entre arcanos mayores de Wang y arcanos menores de otro, de Rider White, por ejemplo, el tarot mítico, no sé si lo conocen, de Liz Green, que está muy vinculado con lo astrológico, ¿no? Y con la mitología griega, porque me parecía que era más fácil. Pero después lo que me empezó a pasar, que la gente me pedía que quería conocer el mazo concreto de Robert Wang. Entonces, bueno, decidí que vamos por el mazo completo de Robert Wang, aunque es más difícil porque no tiene números, no tiene escenas en los arcanos menores, sino que él justamente lo enriquece con la cábala y la astrología. Bueno, me parecía que en este año quería armar talleres donde se incluyera nada más que Robert Wang. Si bien podemos comparar con Rider White y demás, pero la base va a ser Robert Wang, ¿sí? Porque si no es como una mezcla donde, bueno, finalmente no es ni una cosa ni la otra, ¿sí? Bueno, entonces en esta primera clase, eh, yo, como hay gente que, por ejemplo, en este caso Mariano no conoce de psicología junguiana, yo hago como un resumen, ¿no? Para encuadrar un poco el curso con algunas bases de la psicología de Jung. Yo sé que para vos, Patricia, por ahí puede ser aburrido, pero bueno, tengo que Mm. hacerlo sí o sí, porque bueno, hay que incorporarlo, ¿sí? Sí, Yo les puedo compartir pantalla, pero la verdad que prefiero que lo dialoguemos, ¿no? Así es más dinámico. Total, ese PDF yo después se los envío por el grupo, ¿sí? Junto con la clase grabada que la voy a subir a, perdón, al canal de YouTube, ¿sí? Bueno, si quieren les cuento resumidamente un poco mi trayectoria, eh, para que sepan quién soy. Bueno, yo en realidad estudié Derecho, soy abogada, y más o menos en el año 2000, 2001 entré como en una especie de crisis de identidad, de crisis existencial. Tenía alrededor de 30 años, más o menos, 30, sí, 30 y algo. Y coincidió con la muerte de mi padre, que era una persona muy conservadora y demás. Entonces ahí empecé a abrirme a otros mundos, ¿no? Un poco lo que contaba Mariano, ¿no? Empezás a darte cuenta que, bueno, no es la realidad, no es la realidad, sino que hay mucho más. Y bueno, empecé a estudiar astrología, Reiki, empecé en este camino espiritual. De todo eso que estudié, lo que más me llenó fue el tarot, la cábala, la psicología de Jung. Bueno, después estudié hace poco una diplomatura en arte terapia, de lo cual trabajo también. E integro las dos cosas, ¿no? O sea, como arte terapeuta, utilizo el tarot como elemento proyectivo, ¿no? Para trabajar sombra, trabajar un montón de contenidos.
Y doy estos talleres desde hace muchos años, tuve un impasse, y a través de los años, con la experiencia y demás, fui armando un método para que en 10 clases, es un curso intensivo, pero bueno, en 10 clases la propuesta es ver estos 68 arcanos y no estar un año entero, ¿no? Viendo, o sea, yo cuando estudié tarot junguiano veíamos un arcano por clase y realmente me parece que en los tiempos de hoy es como demasiado, ¿no? Aparte uno hace como muchas formaciones, generalmente las personas, ¿no? Que están en esto, los horarios de trabajo, todo se complica, entonces generé este método para que sea mucho más accesible, ¿no? En cuanto a tiempos y demás. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de este taller, ¿sí? Bueno, ¿por qué Jung? ¿Por qué Jung, a pesar de que Jung nunca habló del tarot, salvo en algunos, creo que, congresos específicos? ¿Por qué? Lo interesante de Jung es que al ser digamos, el inventor, no el inventor, sino quien descubre de alguna manera, porque él no inventó, sino que él descubre el inconsciente colectivo, que es este conjunto de patrones, ¿verdad?, que conforman ese inconsciente colectivo y que es común a nuestra especie humana. Una aclaración, si ustedes tienen alguna duda o quieren aportar algo, levantan la mano y hablamos, ¿eh? No, no quiero que esto sea un monólogo, sino que sea una clase donde todos participamos y intercambiamos y demás. Y lo hacemos ordenadamente, ningún problema, ¿sí? Perdón, esto no Sí, tiene nada que ver con pregunta, pero en cuanto al mazo, sí, ¿lo vamos a poder tener o imprimir o comprar? Porque a mí me interesaría claro. poderlo. Bien, viene bien la pregunta. Bueno, el tema del mazo. El mazo se consigue hoy en Argentina porque el mazo original, ay, perdón, me fui. El mazo originariamente, digamos, de la editorial original, porque este tarot es de los 80, ¿no? Salió publicado por primera vez. Eh, Anteriormente no se conseguía en Argentina, lo tenías que comprar a través de Amazon. Hoy por hoy lo puedes conseguir en Mercado Libre, no me acuerdo el precio, pero ronda entre los 45.000 y los sesenta Yo no mil lo encontré. pesos. Después te paso el link. Ah, ok. Ujú. Bien. Quizás se les ha agotado, no lo sé. Si no, también está en Montecurama, no sé si conocés, es una tienda que vende, que está acá en Capital, en Avenida Santa Fe, y, ay, no me acuerdo, la Anchorena, creo que es la calle. Ah, ya sé. ¿Lo Sí, ubicás? Ahí donde sí, está el lo ubico. Banco Nación, por Sí, ahí. sí, sí. Claro, ahí te los mandan a domicilio, si lo compras. Perfecto. Creo que está alrededor de 60 y algo. Y si no lo quieren comprar, yo les puedo proporcionar, que a mí me lo dio un profesor y con el cual yo hice un taller, me pasó un PowerPoint con todos los arcanos mayores, ¿sí? Así que eso yo se los puedo pasar, no hay ningún problema. Y después para los arcanos menores, yo tengo fotos, o sea, yo los agrupo en cuatro, ¿no? Los cuatro haces, los cuatro dos, los cuatro tres, porque, bueno, como les decía, es un método que armé para que sea como más fácil la incorporación del conocimiento. Entonces me es más fácil así, tengo todas las fotos, lo tengo así caseramente, chicos, o sea, no lo tengo digitalizado, les digo la verdad. Pero bueno, podemos trabajar perfectamente. Y eso si no quieren adquirir el mazo no es obligatorio, ni mucho menos. ¿Mm? Eh, bueno, eso con el tema del mazo. El mazo trae una pequeña reseña en inglés, ¿no? Todos los libros de Wang están en inglés. Él tiene cuatro libros. Kabbalah, que es el primero que él escribió. Después tiene el tarot indiano en su imaginería arquetípica, que es el más gordo, que habla solamente de arcanos mayores.
tiene Perfect Tarot Divination, que es como, sería como, bueno, la adivinación en el tarot, una cosa así. Y después tiene Psicología y Tarot, que él utiliza la técnica de imaginación activa y va relacionando, digamos, los distintos arcanos con esta técnica, ¿no? La técnica de imaginación activa es una técnica desarrollada por Jung que consiste en dialogar con los distintos arquetipos, ¿no? Él la trabajaba mucho con los pacientes. Bueno, así que él desarrolla un poco, no sé si está muy bueno, es como medio repetitivo, ¿no? Como que se me da la sensación de que hizo el primer libro genial y después medio que siguió repitiéndose un poco a sí mismo. Pero bueno, este Perfect Tarot Divination habla de los arcanos menores y nos va a servir para justamente ver arcanos menores, ¿no? Según su criterio, según su método. Bueno, dicho esto, Perdón seguimos que te un... Sí, interrumpa, Mariana, que decime. vos ponías allí que vamos a tener al finalizar el curso la versión en español. Ah, sí, ¿De sí, cuál de ellos para saber? del de los mayores. Ese es Bien, o sea, ese es una traducción que hicimos en grupo con un profesor, eh, y ese yo se los paso. ¿M? Ese es del libro de Jungian Tarot y su maquinaria arquetípica. Es ese. Después, el de menores, yo les voy a ir pasando PDF con algunos, con los arcanos resumidos y traducidos también, pero no es la traducción, o sea, el libro primero ese que les mencioné, está como todo traducido tal cual el libro, ¿no? En cambio el otro es, bueno, pedacitos, o sea, resúmenes de los arcanos menores que derivan de ese libro que yo les digo, que se llama Perfect Tarot Divination, ¿sí? Ese no lo tengo traducido así tal cual, ¿no? Pero bueno, con los resúmenes vamos a ir bien. Eh, Así que no se preocupen, ¿sí? Ese libro lo doy al final, ¿por qué? Porque si yo se los doy ahora, o sea, no vienen más, porque es un lenguaje muy críptico, sí, en serio. Es un lenguaje súper críptico, difícil, muy difícil bueno, o sea, me ha pasado con alumnos que dándoles todo digerido, bueno, no, están negados, entonces si les doy eso de entrada, salen corriendo. Entonces lo doy al final, cuando ya vimos todo, casi todo, y donde ya lo podés elaborar de otra manera, ¿no? Porque el tema es que el lenguaje simbólico es un lenguaje paradojal. Entonces, es como a veces un trabalenguas, ¿no? Como yo te digo, bueno, al mismo tiempo, por ejemplo, qué sé yo, el héroe sale a buscar algo, ¿no? Fuera de su comunidad, de su circuito, su zona de confort, es al mismo tiempo lo buscado. Entonces yo te lo digo así, sí, pero ¿cómo? ¿Qué dice esta mujer? Porque nuestra mente, viste, secciona y en realidad este lenguaje es un lenguaje integral, ¿no? Entonces, bueno, el héroe es, sí, va a buscar algo, pero en definitiva lo que encuentra se encuentra a sí mismo, ¿no? Entonces, él es el objeto de la búsqueda. Entonces, bueno, está lleno de paradojas el libro y, bueno, tenemos que ir de a poco, ¿no? Eh, bueno, les volví a Jung, les cuento un poco de mi trayectoria también con lo jungiano. Yo no soy psicóloga, claro, sí estudié mucho la obra de Jung a través de distintos lugares como Fundación Vocación Humana, con analistas jungianos como Alberto Chislowski, Roberto Torres y demás. Eh, y vamos a ver lo básico de Jung, ¿no? Lo que nosotros podemos aplicar al tarot. Bueno, les decía que ¿por qué aplicamos Jung? ¿Por qué? Porque en definitiva la psicología de Jung nos da como ese trasfondo, ¿no? Nos da como esa profundidad que necesitamos a la hora de interpretar. Porque yo les puedo decir, por ejemplo, bueno, la suma sacerdotisa o la sacerdotisa, ¿no? Que es el primer principio femenino que encontramos en el tarot, es el misterio, es la intuición, es lo femenino, es la sensibilidad, etcétera.
Pero si me quedo nada más que en el significado, ¿no? En el atributo, después a la hora de interpretar es como que me quedo corta, ¿no? Entonces, o corto. Entonces, ¿qué hay más allá de esa sacerdotisa, de ese atributo? ¿Por qué, no? No es algo arbitrario, no es algo que se inventa. Entonces ahí nos sirve Jung, decir, bueno, a ver, ¿de qué arquetipo estamos hablando? El arquetipo femenino, ok, pero ¿en qué relación, no? ¿Cómo relacionamos ese arquetipo? Porque lo femenino y lo masculino tienen distintas facetas. Entonces, la teoría junguiana nos sirve, digamos, para darle profundidad al tarot, ¿sí? Bueno, Jung va a hablar de lo que él denominó el camino de la individuación, ¿sí? Que consiste en, bueno, justamente un camino de evolución de nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia emerge aproximadamente a los 2 años, cuando empezamos a diferenciarnos, ¿no? Esto es mío, esto es del otro, esta es mi mamá, esta soy yo. Cuando empieza esa diferenciación, justamente, ¿no? Y él va a decir, este ego conciencia es un instrumento, ¿no? Es una personalidad ficticia porque está conformada por, digamos, todo esos atributos, o, digamos, para eso nos sirve la máscara, ¿no? Para poder entrar y salir de distintos roles. Y de alguna manera por mandatos familiares, lo que estaba bien, lo que estaba no tan bien, lo aceptable, lo no aceptable, en la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, y es esa personalidad que tenemos que desarrollar más o menos, decía él, hasta los 40 años, ¿sí? Esa personalidad ficticia, entonces, que se conforma a través de mandatos familiares, sociales, culturales, nos va a servir para vivir esta vida, ¿no? Para operar en sociedad, en definitiva, ¿no? Pero a partir de los 40 ya hay que dar paso, dice él, a lo que él va a denominar el sí mismo. ¿Y qué es el sí mismo? Bueno, esa naturaleza auténtica que tenemos cada uno de nosotros, esa chispa divina, ¿no? Que existe y que en los primeros años, en esta primera mitad de la vida, no tiene demasiada conciencia, ¿no? Pero siempre está ahí, siempre ha estado ahí. El tema es que generalmente seguimos, ¿no? Después de la mitad de la vida, endiosando ese ego y no dándole mucha cabida al sí mismo. Y es ahí donde surgen los problemas, ¿no? Las negaciones, las neurosis, los problemas físicos, psíquicos, la insatisfacción, ¿no? El vacío existencial, el sentir, el empezar a sentir que esta realidad no me llena, que debe haber algo más, ¿no? Que cuál es el sentido de mi vida. Y todas esas preguntas que nos empezamos a hacer en esa crisis de la mediana edad, ¿no? Que puede ser antes, puede ser después, ¿no? Porque ya a los 40 es como, bueno, para piensen que Jung murió en los 60, ¿no? La vida se ha extendido, entonces quizás no sean los 40, sino los 50. Pero bueno, cada uno también es flexible, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este camino de la individuación? Para Jung, justamente en poder integrar ese sí mismo, ¿sí? ¿Y cómo integramos? ¿Cómo llegamos a ese sí mismo? Bueno, llegamos a partir de trascender ese ego y esa máscara, ¿no? Primero tenemos que reconocer que eso no es real, digamos, es una construcción. Y lo más importante, digamos, en este camino es la integración de la sombra. ¿Y qué es la sombra? Bueno, la sombra es todo aquello, ¿no? Sería como el equivalente al inconsciente freudiano. Todo aquello que está reprimido, que está negado por nosotros mismos, por, bueno, justamente lo que vimos antes, ¿no? Por mandatos familiares, sociales, culturales, y que está ahí, digamos, como si fuese el sótano de nuestro aparato psíquico, ¿no?
Pero la sombra no es solamente lo negativo, lo negado, lo reprimido y demás, sino también lo que los post-jungianos llamaron el oro de la sombra. O sea, muchos talentos, potencialidades, posibilidades, que también fueron negadas. En su momento, imaginemos una persona que nace en el seno de una familia eh, de científicos, y bueno, y esta persona tiene inclinaciones artísticas. Entonces, si estas personas están muy imbuidas, ¿no? Su entorno de los científicos y no conectan ellos mismos con lo artístico, es posible que a esta persona con inclinaciones, a este individuo, mejor dicho, con inclinaciones artísticas, no lo, no, digamos, no incentiven, ¿no? Ese conocimiento, esas inclinaciones. Entonces, ese individuo empieza a convencerse a sí mismo que no tiene talento, o a lo mejor para encajar, ¿no? En ese grupo, empieza como a dejar de lado esas inclinaciones artísticas y todo ese talento, ¿no? Va a ir conformando esa sombra. Entonces dice Jung, tenemos que integrar la mayor cantidad posible de sombra para poder, en lugar de rechazarla, ¿no? Negarla, integrarla, para poder estar de alguna manera más integrados en nuestro propio aparato psíquico, para justamente integrar, llegar después al sí mismo, ¿no? Ojo que yo les hablo así de pasos, pero no es que son pasos, uno, dos, tres, ustedes me entienden, ¿no? Es un conjunto, ¿no? O sea, la sombra la vamos a ir integrando por el resto de nuestra vida, ¿no? Sí. Bueno, porque además vas descubriendo un desequilibrio o, digamos, un contenido X y después aparece otro, y después aparece otro, y después otro, ¿no? Es una espiral, ¿no? No termina nunca, ¿no? Bueno, entonces la idea es justamente integrar esta sombra lo mejor o lo más abarcativamente posible. ¿Y qué hay en la sombra también? Bueno, lo que él llamó el ánima y el animus, ¿sí? Estas personalidades opuestas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hombre, lo que va a estar en sombra es su aspecto femenino, ¿sí? Lo que él llamó el ánima. O sea, esta capacidad de lo femenino, entendido no como género, sino como energía, ¿verdad? Entonces, esta capacidad femenina de ser empático, sensible, contenedor y demás, intuitivo, ¿no? Que si el hombre se disocia de ese ánima, digamos, lo tiene en sombra, siempre lo va a tener en sombra, pero no lo va rescatando, no lo va integrando. Bueno, estamos frente a lo mejor a un individuo muy racional, ¿no? Muy disociado de su intuición, de su sensibilidad, y no es que no va a poder vivir, claramente va a poder vivir, pero bueno, tiene aspectos que no están integrados y que harían de ese individuo un individuo más pleno, quizás, ¿no? Y lo opuesto en el caso de la mujer, ¿no? Tiene en sombra esos aspectos masculinos, que tienen que ver con la acción, con la conquista, con lo intelectual, pero no porque las mujeres no pensemos, sino porque es otro tipo es un pensamiento racional, es lo que, digamos, lo que se conoce como el Bien. logos, ¿no? Claro, porque pareciera como que nosotras las mujeres no pensamos, no accionamos, ¿no? No, está, o sea, lo que pasa es que el ánimo y el ánima tienen grados, ¿no? Mm. Entonces, en ese camino de la individuación, lo que plantea Jung es que nos apropiemos, ¿no? De ese animus o de ese ánima para estar más integrados y tener una vida más plena, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, un animus integrado nos lleva al exterior, ¿no? A realizar, por ejemplo, a estudiar una carrera, a operar en el mundo, a poner nuestro propio negocio, digamos, todas estas actividades forman parte de un ánimo sano, ¿no? Y también marca, o de alguna manera, o condiciona la elección de la pareja, ¿no? Cuanto más sano esté ese ánimo o ese ánima, más reconocido, más integrado,
digamos, eso se va a reflejar en la elección de la pareja, porque ese ánimo y esa ánima se conforman también a partir de los, ay, no me sale, eh, ah, del padre y de la madre, de las figuras, no me salía, porque no es padre y madre, sino que son las figuras materno o paternas que van conformando esa personalidad femenina en un caso, masculina en otro, ¿sí? O sea, puede que la persona no haya tenido padre o madre, pero siempre alguien opera, ¿no? De madre, cumple ese rol. Entonces, bueno, a partir de ahí es que se conforma este animus y esta anima. Con esto les quiero decir que esa personalidad se proyecta, ¿no? Entonces, cuando un individuo conoce a otro, por ejemplo, hay algo que te resuena, ¿no? Porque de alguna manera lo que está resonando es esa personalidad interna, ¿no? Decís, ay, lo conozco de toda la vida. Bueno, porque el encuentro es un encuentro interno, ¿no? ¿Hasta ahora vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces de eso se trata la teoría de Jung, súper recibida, ¿no? Él también se fue nutriendo de la alquimia, que algo podemos llegar a ver en algún arcano, de la polaridad, ¿no? Por eso esto nos va a servir para el tarot. Su teoría se basa en polaridades, ¿no? Nada es absoluto, ni la noche ni el día, o sea, para que exista la noche tiene que existir el día, ¿no? Y la unión de los opuestos. En esto encaja lo del ánima y el ánimo, ¿no? O sea, me tengo que unir internamente a mi opuesto para, vuelvo a lo mismo, tener una existencia más plena, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para el tarot, ¿por qué? Porque en el tarot, con este sistema, no trabajamos con cartas opuestas, invertidas, ¿sí? O sea, esto es libre en realidad. Si hay algo que nos enseñó Jung es a ser espontáneos, ¿no? En la espontaneidad está la creatividad está nuestro cinismo, está Dios. Entonces, seamos espontáneos, ¿no? La policía del tarot, la gendarmería del tarot, por lo menos a mí no me gusta, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que buscar su propio método, si le sirve, si no le sirve, porque en definitiva la relación con el tarot va a ser de ustedes. Entonces, lo que más los haga sentir cómodos, el propio método, dentro de una lógica, ¿no? Ustedes me entienden. Eh, pero bueno, yo lo enseño así, a mí me lo enseñaron así, me sirve de este modo, yo se los transmito. Pero si se sienten cómodos o cómodas con las cartas invertidas, ningún problema, ¿sí? ¿Por qué no cartas invertidas? Porque si partimos de la base de que todo arcano, todo arquetipo tiene su luz y su sombra, ¿para qué vamos a dar la vuelta? Si en definitiva ya sabemos, ¿no? Un Mm. ejemplo. Eh, por ejemplo, la emperatriz. La emperatriz es un arcano que se relaciona con el arquetipo de la madre, ¿sí? Entonces, el arquetipo de la madre tiene su faz positiva, al ser un arquetipo femenino, entonces podemos decir, ¿cómo es una madre? Bueno, es una madre, la madre es contención, ¿no? La madre es incondicionalidad, nutrición, protección. ¿M? Eso es su faz positiva, luminosa. Pero, por ejemplo, ¿cómo dirían que es la faz oscura o sombría de lo materno? No sé si ustedes son madres, pero bueno, que no lo sean, han tenido madres, ¿no? Sí, puedo aportar acá desde lo literario. Es la madrastra del cuento de hadas, Claro, tal cual. para no hablar de nuestras madres. Pero digo, Para lo- sacarlas, ¿no? no, pero el cuento de hadas, hay un libro que se llama Psicoanálisis del cuento de hadas, de Bruno Bettelheim, toma Ujú. los cuentos de hadas como ejemplo, y justamente la figura de la madrastra sería la parte negativa o la parte oscura de la madre. No, Exacto, exacto. ahora está lleno de madrastras, somos madrastras por todos lados, y eso no tiene nada que ver, pero pienso que la palabra madrastra con el simbolismo de esta historia, de las historias tradicionales, de los hermanos Grimm,
de alguna manera todos tenemos algún conocimiento de Hansel y Gretel, y bueno, esa sería la contracara, ¿no? De la madre, me parece. Tal cual, Ujú. tal cual. ¿Querías decir algo, Mariano? No, no, qué sé yo, la madre que sobreprotege, que aísla, que desconecta, Tal eh, cual, que tal niega cual. a otros. La que se victimiza, ¿no? O sea, di todo por vos y me dejás, te vas con tu novia. Claro, tal cual. Pero bueno, como en esta cultura, ¿no? La madre es como en palabras mayores, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que son arquetipos que la parte oscura queda ahí como no reconocida, medio rezagada, ¿no? Entonces, volviendo al tema del tarot, no necesitamos dar vuelta a la emperatriz. Ya sabemos, ¿no? Que bueno, que luz es una cosa, que el sombra es otra. De hecho, fíjense que en el mazo de Wang, no sé si alguien lo tiene, el mazo de Wang, ¿no lo tienen? No, Bueno, ahora igual después les paso a ver si podemos compartir unas imágenes. Pero bueno, en el mazo de Wang tenemos a la emperatriz sentada en un trono y detrás de ese trono hay un dragón, ¿no? Entonces, en el mismo mazo, en la misma carta, vos ya tenés el aspecto positivo y el aspecto negativo. Entonces, ¿para qué la vas a dar vuelta? Si ya lo estás viendo incluso, ¿no? Porque Wang lo que tiene de bueno, mm, justamente es que como se basa en la teoría de Jung y en las polaridades, a todos los arcanos les pone aspectos diferentes, ¿no? Esa es la gran riqueza que tiene este mazo. Eh, que la sombra la ves muy sutilmente en algunos arcanos, como en el caso este que yo les digo de la emperatriz, pero está. Entonces, bueno, acá me resuena mucho esto del dragón que decís, no, no conozco el mazo, ¿no? Pero teniendo en cuenta a Jung como esta madre devoradora, ¿no? Que exacto. en la mitología se da un montón, ¿no? Generalmente son madres que comen, absorben de una manera brutal a sus hijos. Sí, sí, tal cual. En el libro del héroe de las mil caras de Joseph Campbell, él cuenta, no me acuerdo el lugar, pero que hay como una figura, ¿no? Muy interesante porque es la figura de una madre, de una mujer, ¿no? Que por un lado está sosteniendo a un bebé y con la otra mano está cocinando, ¿no? Como en esa misma figurilla, digamos, están como los dos aspectos de lo materno, ¿no? Lo Ujú, nutricio y lo devorador. ujú, ujú, ujú. Este, sí, tal cual, serían como esos ogros y dragones Exacto. eh, con los que el héroe se tiene que enfrentar, porque de alguna manera lo que simboliza es como ese regreso al útero, ¿no? Del que después tiene que salir justamente para, bueno, a través de su acto heroico, ¿no? Superar a esa madre, que es como, viste, lo devorador del inconsciente también, ¿no? Exacto, sí, pero bueno, me vino mucho por esto que creo que Mariano se dijo sobreprotectora, Claro, ¿no? Madre, bueno, exacto. ahí es como esta cosa de no dejar crecer ni desplegar a ese hijo, ¿no? Ujú, sí, sí. Y bueno, y también madres que cuando quedan sin esposo, o pareja o lo que sea, se aferran, ¿no? Como al hijo varón, ¿no? Como Tal una cual. especie de incesto así virtual, digamos, ¿no? Como bueno, lo agarran al hijo para que ocupe ese lugar, ¿no? Este, pero bueno, entonces es interesante esto que estamos hablando que está plasmado en el mismo mazo, ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, no necesitamos dar vuelta A el mí, si mazo. me permitís, me Sí, parece muy interesante. Es la primera vez que escucho este fundamento de por qué no lo he invertido, ¿no? Porque uno lee y unos dicen que sí, otros dicen que no. Y esta idea de que en la misma carta están todas las posibilidades, o por lo menos lo que parecerían polaridades, están integradas en la misma carta, es un fundamento
concreto de por qué en lo invertido no tiene mucho sentido. Porque además, Claro. como vos iniciaste también, es paradojal y la paradoja es tener el sí y el no a la vez. Entonces, que en Exacto, la misma imagen esté integrada ambas cosas, y también el concepto de símbolo que tiene tanto valor en Jung, que el símbolo no es algo como un signo, como el semáforo, es rojo, es blanco, ¿no? No es como que yo miro en el libro así el caballo de Sota quiere decir tal cosa. No, tiene que ver en el lugar, en el momento, lo que hoy veo, mañana no es lo mismo. Entonces me parece muy, muy interesante, y ya voy como atisbando algo de Wong, que no conozco nada, esta Mm. idea de que en la misma carta estén aspectos que parecieran contradictorios, porque ya la escena está hablando de una conciliación de opuestos, ¿no? Sí, es un totalmente. disparador aparte al tenerlo ahí. Claro. Está bárbaro. Exacto, Ujú, exacto, ujú. totalmente. Sí, porque sí, ahí está la profundidad, ¿no? La profundidad que te da lo simbólico, ¿no? Porque justamente el símbolo es lo que te conecta con lo trascendente. Claro, Entonces, no es, como decía Nora, no es signo, ¿no? Que queda ahí, sino que es símbolo, ¿no? Lo que une, lo que trasciende. Entonces, bueno, desde ese lugar puedes hacer una interpretación mucho más rica en sí. una lectura, ¿no? Ya sea para uno, para los demás, para lo que sea que lo utilicemos al tarot. Y después, lo que nosotros tenemos que lograr eh, con el tarot, digamos, en estas lecturas, es, bueno, primero conectar con el arquetipo y lo simbólico, ¿no? Y entender este lenguaje simbólico. Y después, ¿qué es lo difícil por ahí o lo más desafiante? Armar esta narrativa, ¿no? Entre una carta y otra, bueno, integrar menores y mayores, ¿no? Porque eso también es un tema que me pasa siempre con, bueno, vos me dijiste, Nora, que integras todo, ¿no? Pero suele pasar que, bueno, hacen un curso y solamente les enseñan mayores, porque no conectan con los menores o después no los usan, ¿no? Y en realidad el tarot son todas las cartas. ¿Sí? Entonces, digamos, si bien el arcano mayor responde a un arquetipo, y es mucho más fácil, ¿no? Porque el arquetipo es súper amplio. Entonces es como lo cómodo, ¿no? De quedarse en el mayor. Pero el menor aporta un montón, o sea, realmente es muy necesario el menor, porque son situaciones más de la vida cotidiana, ¿no? Entonces poder integrar menores y mayores da una riqueza que vale la pena, ¿no? Correrse un poco de la comodidad e incorporarlos, ¿no? Es terrenal, ¿no? Más terrenal, más Como ligado a que los elementos, ujú, a las funciones psíquicas, ¿no? El Jung claro. hablaba de las funciones psíquicas, del pensamiento, la emoción o el sentimiento, la intuición y la percepción. Después lo vamos a ver con más detalle, pero bueno, se los voy adelantando. Y bueno, entonces, como decía Nora, esta técnica nos da más profundidad y más letra también, ¿no? Para poder interpretar y conectar con el consultante o con nosotros mismos desde otro lugar, ¿no? Bueno, entonces justamente se trata de armar esta narrativa, encontrar ese hilo conductor, ¿no? A partir del relato también de la persona, de lo que nosotros percibimos, ¿no? Armar una narrativa que tenga sentido, ¿no? Que no demos una devolución o una interpretación así como, viste, cortada, ¿no? Ni explicándole al consultante, bueno, el dos de copas es tal cosa, porque al consultante no le interesa que le digamos de qué trata, qué es el dos de copas, le interesa una respuesta, una guía, ¿no? Y en definitiva las respuestas están en él, nosotros nada más ayudamos, ¿no? Iluminamos en base a lo que la persona nos va relatando, ¿no? Y por lo menos en mi caso, yo entiendo que las personas traen cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? O sea, voy a vender la casa, voy a conseguir este trabajo, me conviene cambiarme de puesto, bueno, los temas afectivos, ¿no? Que son un clásico, ¿no? Voy a volver con mi ex, no voy a volver, qué está pasando en mi matrimonio.
y demás. Entonces siempre las preguntas van a ser de ese orden, ¿no? Pero si nosotros podemos encuadrarlo desde otro lugar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué podés hacer vos con esto que te está pasando? Poner a la persona en el centro de la escena, ¿no? No que sea alguien que está buscando la respuesta afuera y que seamos nosotros, ¿no? Ese intermediario que le lleve la respuesta, sino tratar de poner a la persona, empoderarla como para que ella misma encuentre qué puede hacer, ¿no? Digamos, cómo está, digamos, ella relacionada con esa situación, qué es lo que la persona quiere. Porque a veces también no saben ni lo que quieren, ¿no? Entonces, bueno, conectar a la persona con el deseo, si es un deseo propio, si es un mandato, si es porque desde ese lugar, ¿no? Hacemos la interpretación, no desde si me llama, no me llama, sí o no. También eso, ¿no? Las preguntas del sí o no son un poco deterministas, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué grado, digamos, con qué energía está conectada esta situación, qué desafíos, qué potencialidades, qué posibilidades, y cómo juega esta persona en esa situación, ¿no? Es difícil porque, como les digo, la gente busca que les demos respuestas mágicas, ¿no? Soluciones mágicas. Eh, bueno, la responsabilidad siempre afuera, ¿no? Entonces, bueno, es como tratar de volver siempre, ¿no? Encuadrar hacia lo que ese individuo puede hacer o no puede hacer, ¿no? Hay momentos que también hay que aceptar que, bueno, que no es el tiempo para hacer, ¿no? Como alguien me mencionó el I Ching, no me acuerdo, si eras vos, Nora. Hay un tiempo para hacer y un tiempo para no hacer. Si la persona te pregunta, no sé, me conviene cambiarme de trabajo y aparece el colgado, ¿no? Que es una carta que tiene que ver con, bueno, cambiar la perspectiva, no accionar, sino esperar, un tiempo de espera y demás. El tarot dice otra cosa, ¿no? Por más que uno quiera accionar, bueno, es un tiempo de espera, ¿no? ¿Y qué podés hacer vos en ese tiempo de espera? ¿Te desesperás? Te va a ir peor. Entonces uno puede aconsejar, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Desde lo arquetípico, desde lo mitológico, desde lo psicológico y demás. Entonces, bueno, así es como yo trabajo y es lo que les quiero, digamos, transmitir a ustedes, ¿sí? Bueno, Perfecto. ¿alguna duda? ¿Algo más de esto? Sí, Yo no, no conozco mucho el tarot, entonces cuando decís mayores y menores, ¿qué sería eso? claro, el tarot se divide en dos, digamos, en dos grandes grupos, por llamarlo así. Los arcanos mayores, que van del loco, que sería el primero, ¿no? Que no tiene número, es el número, es el cero en realidad, al 22. Ah, Al 21 sería, perdón. Son 22 arcanos en total. El 21 que es el mundo, ¿no? Que es digamos, el loco inicia de alguna manera el mazo y se cierra en el mundo, que es una conclusión, ¿no? Es como un inicio y una conclusión. Pensemos en un tiempo cíclico, ¿no? No pensemos en un tiempo lineal como estamos acostumbrados nosotros, sino que es lo paradojal justamente, ¿no? En el inicio es el final es el inicio, ¿no? Como ese símbolo de la serpiente, el Ouroboros que se devora su propia cola, ¿no? Entonces el ciclo siempre vuelve a empezar, ¿no? ok. Y después tenés los arcanos menores que están divididos en cuatro palos. El palo de las copas, que tiene que ver con lo sentimental, la emoción, la intuición, ¿no? El agua, ¿no? En términos simbólicos. El palo del fuego, que es lo espiritual, la creatividad, el entusiasmo, la pulsión de vida. Podríamos relacionarlo también con los signos, ¿no? Signos de fuego, por ejemplo, que es algo más accesible, ¿no? Porque todos conocemos, qué sé yo, a alguien de alguno de estos signos, ¿no? O nosotros mismos también, ¿no? Los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, este,
y los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y después tenemos bueno, el fuego son los bastos, ¿no? En los arcanos menores. Y después tenemos el aire, que son las espadas, que es el pensamiento, ¿no? El pensamiento, la mente, la comunicación. Hago una aclaración, no me viene bien esto que me trae Mariano, porque en el sistema Rider-Waite las espadas están como, tienen mala prensa, ¿viste? Es como que están, eh, no sé, son medio dramáticas, ¿no? Se relacionan con el dolor, con el corte y demás. Acá Wang va a tener como una mirada más benéfica, más benevolente respecto a las espadas, porque él las va a relacionar con el signo de Libra. Entonces, más que el Mm. dolor, el corte, la agresividad, él las relaciona con una búsqueda de equilibrio, ¿no? ¿Ustedes de qué signo son, chicos? Ya que estamos. Yo tierra, Vos, Capricornio. Capricornio. ¿Vos, Nora? ¿Cuál es tu signo? Moteada. Yo soy Sagitario, fuego. Sagitario. ¿Y vos, Mariano? Tauro. Tauro. La tierra y dos tierras. Bueno, ¿Y entonces vos, yo soy Mariana? Géminis, Géminis, Ah, y bueno, está de una mezcla junio. linda. Tenemos Sí, cuatro mucho signos. Géminis, sí, soy Sol y Luna en Géminis. Sí, una mezcla, ¿no? Nos falta el agua, nos falta un poco de agua. Bueno, entonces, ¿qué me faltó, Mariano? Estábamos en las Toro. espadas, Loro. eh, y me falta, claro, el oro, que es la tierra, justamente, Tierra. que tiene que ver con los signos de tierra, ¿no? Tauro, eh, Capricornio y Virgo y Virgo. Capricornio, ahí está. En Bueno, Guas también se llaman oros, porque en Reader White es pentáculos. Aquí, en Guas. acá se llama pentáculos también. Ah, Sí, sí, pentáculos. Bueno, él, por ejemplo, el tema del oro, que es muy positivo en Rider White, acá no tanto, porque él va a relacionar el oro con el diablo, él hace una mezcla, ¿no? Entre mayor y menor, regente, como si fuese un signo solar, ¿no? ¿A qué rige el menor? Bueno, va a estar regido por el arcano mayor, el diablo. Entonces, no, y por el signo de Capricornio. No es tan favorable como los oros en el Rider White. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Simplemente les voy adelantando un poco de info, ¿no? Para ver las diferencias. Ven que ahí hay diferencias entre un mazo y otro, ¿no? Y bueno, entonces el oro tiene que ver con lo concreto, ¿no? Puede ser el cuerpo, la salud, la cuenta bancaria, todo lo que tenga que ver con lo terreno, ¿no? Con lo material, con nuestro dinero también, nuestra manera como nos vinculamos. Porque en definitiva estos elementos también van a hablar de cómo nos vinculamos con la mente, ¿no? Si lo pensáramos desde un lugar que estamos viendo más evolutivo, bueno, cómo se relaciona ese individuo con el mundo mental, el mundo material, el mundo emocional, ¿no? Eh, Más que traernos una situación, también es cómo estamos parados frente al elemento, ¿no? Y después los personajes de la corte. Los personajes de la corte que también traen dificultad, que hay gente que directamente lo saca, ¿no? Eh, que son, digamos, estos rey, reina, caballero y sota. En el caso de Wang, él va a cambiar, va a dejar al rey y a la reina, pero va a reemplazar al caballero por un príncipe y a la sota por una princesa. ¿Por qué? Porque él va a armar como familias, ¿no? La familia del agua, la familia del fuego, la familia de la tierra, ¿sí? La familia del aire. Y esa familia va a estar regida por un signo, ¿no? Por ejemplo, la familia del agua va a estar regida por Cáncer, la familia de la espada por, lo que dije antes, Libra, la familia oro va a ser Capricornio,
y la figura fuego, familia fuego va a ser Aries. Entonces él Ben lo organiza diferente, ¿no? Como si fueran familias. Y al príncipe y a la princesa los relaciona con el ánima y el ánimes, ¿sí? Eh, bueno, entonces eso después más adelante lo vamos a relacionar también con los 4 mundos de la Kabbalah, ¿sí? Y cómo emana la energía, ¿no? Desde la divinidad emana primero hacia los reyes, después, pero bueno, no me quiero adelantar. Pero para contestarle a Mariano, que también están estas figuras, ¿no? Estas figuras que por ahí pueden parecer como un poco lejanas a nosotros, ¿no? Porque, qué sé yo, con esas vestimentas de la Edad Media y demás, eh, por suerte, o no tanto, no sé, depende, hoy en día hay diversidad de mazos, ¿no? Más modernos, más contemporáneos, más inclusivos también, ¿no? Con distintas propuestas, que bueno, hay que tener cuidado también porque a veces son como refritos del Rider White, no están muy conectados con la sombra también, como que niegan un poco la sombra, todo es, viste, paz y amor, que es un poco la sombra del New Age, ¿no? De nuestro tiempo, de todo es divino, pajaritos de colores, unicornios y demás, y todo lo que es lo oscuro, viste, lo rechazamos, y eso, bueno, después se proyecta, ¿no? Entonces, es interesante por un lado la diversidad de mazos y demás, pero bueno, ojo con eso, ¿no? Una aclaración. También hay mazos, bueno, cómprense el mazo para trabajar la sombra, no es necesario, con cualquier mazo se puede trabajar la sombra, obviamente que hay mazos que condicionan un poco más, ¿no? El trabajo de sombra, digamos, nos inspiran un poco más, pero bueno, hay mucho también negocio en esto, ¿no? Que no está mal, pero digo, no es necesario comprar 45.000 mazos, ¿no? Bueno, ¿qué más, chicos? Perdón, una consulta. Sí, Cuando dijiste de las familias, la sí, que es de aire, ¿qué signo la representa? Libra, Géminis. Ah, Libra. Libra. Libra representa las espadas. em, Claro, por el equilibrio. con el Mm, equilibrio, claro, por eso claro, les decía que a diferencia del sistema Rider-Waite, la espada no es vista como algo terrible, ¿no? Vieron que el claro. 8 y el 9 del Rider-Waite, sino que es como la búsqueda, hay como digamos, como una revalorización de la mente, ¿no? La mente no vista como algo tan negativo, sino como que la mente es un elemento, un instrumento muy importante, ¿no? Porque a partir de la mente también creamos, ponemos límites, discriminamos, esto lo quiero, esto no lo quiero, elegimos, ¿no? Nos comunicamos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos pensamiento? ¿No? No podríamos hacer nada, ¿no? Sin la comunicación, sin el pensamiento. Y la comunicación puede no ser verbal también, pero tiene que existir un pensamiento, si no, ¿desde qué lugar operamos, no? Estaríamos vacíos o sin posibilidad de desarrollar eso que tenemos, ¿no? Exacto. Entonces él resignifica un poco la espada, ¿no? Le da otro lugar a la comunicación. Que puede estar desequilibrado el recurso o no, pero eso es otro tema, ¿no? Me parece que en White por ahí a veces se va un poco de mambo, ¿viste? Como demonizando un poco la mente, ¿no? Sí, sobre todo en los arcanos menores, porque en Claro, los general, menores, porque la exacto. espada en la justicia, que es un arcano mayor, bueno, o en los haces de los menores, la espada también está marcada como lucidez, por decir, ¿no? O Claro, como claro. sabiduría, Ujú. pero a veces sí, se va un poco de mambo, Sí, como decimos. en los menores sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, es que en realidad en los menores, en los mazos de tarot, es donde surgen las diferencias, más que en los mayores, ¿no? Eh, mucho más marcada está la diferencia, sí, esta mirada, ¿no? Diferente de los autores en los arcanos menores. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? No, lo que sucede es que los arcanos menores, al ser ilustrados, le cuento también a Mariano, al ser un mazo ilustrado, el de White,
que tienen para el 2 de copa, el 5 de espada, un dibujito, una escena. Ujú. Eso, por un lado, lo hace más fácil de recordar el sentido, porque uno ve, tiene como mnemónicamente, ayuda a la memoria a decir esta carta, que no pasa así, por eso yo no conozco en el caso de Juan, por supuesto, o de Jodorowsky o otros mazos, que es donde están las 5 espadas o las 7 copas, que Sí, hace que uno tiene que como recordar mucho más el sentido. Pero por otro lado, al poner imágenes, también lo cierra y lo achica y lo, Tal claro, cual, tal tal claro, cual. cual. lo Sí, pone sí, en un sí. lugar como un Te signo. limita, te limita. Claro, se convierte Claro. Sí, más en un signo. Ahora no es, es más difícil ver, y es por eso quiero ver el de Arcano Menores, que no conozco, Y cómo ahí hace, cómo espaditas, recordar los dos, los espaditas, tres, los copas. cuatro. Claro, ahí lo que tiene Wang es que no te pone número a nada, o sea, ni a los menores ni a los mayores, y que digamos, el dibujo no tiene escenas como la Rider White, sino es colores, ¿no? Colores, juega con los mandalas también, tiene un Ajá. mandala que claro, va bien cambiando de indiano, color. claro. Claro, es mucho Ujú, más todo lo Qué bueno. simbólico. Pero por claro, otro lado, como dice Nora, la ventaja de este mazo es que vos decís, bueno, mira, a mí me sirve más la interpretación de Rider White, lo puedes usar como Rider White. O Claro. me Ah, sirve la interpretación de Wang, o en este caso uso, o sea, te da una más, libertad que claro. por ahí los tarot más ilustrados, ¿no? Con el dibujito y demás, son más limitados en ese sentido, ¿sí? Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna duda? Muy claro hasta ahora. Hasta ahora bien. Bueno, les voy a mostrar, a ver si puedo compartir pantalla, como el esquema del tarot de Wang de los mayores. Así vamos Sí. avanzando, ¿sí? A ver si lo puedo compartir. Dame un minutito. Voy a pausar un poco la grabación, así busco el archivo, ¿sí?